Bueno, continuando con las clases de administración patrimonial, veremos brevemente hoy lo que significan los rezagos. Consideraremos primero la situación de desuso. Son considerados en situación de desuso aquellos bienes que han dejado de tener utilidad en el destino que se hayan registrado contablemente y para el cual fueron adquiridos. Otra condición es la condición de rezago. Se consideran en esa situación de rezago aquellos bienes cuya utilización resulta imposible por el estado en que se encuentran, no siendo susceptibles de reparación o transformación, o de serlo no convenga económicamente por los gastos que eso incluye. Tenemos que tener en consideración entonces lo que se llamaría la declaración de bienes en situación de desuso o en condición de rezago. El carácter de bienes en desuso de materiales y elementos en condición de rezago, ya se trate de bienes de uso, consumible o materias primas, debe ser declarado por el organismo administrador. Tenemos también que considerar lo que llamamos mantenimiento del estado y condición de los bienes en desuso o rezago. Los bienes declarados en desuso o rezago deben ser mantenidos en el estado y condición en que se hallan al ser clasificados en esa situación, por cuyo motivo se le otorgará el cuidado respectivo necesario que impida que se les traigan accesorios, piezas, partes, antes de su envío al depósito de rezago o lugar en que se indique en el pertinente acto administrativo. En caso que los organismos administradores del material hayan autorizado la retención o utilización de todo o parte de ese material descargado y declarado rezago, se debe dejar constancia de dichas circunstancias en los documentos de remisión de rezagos, a los cuales se le debe agregar una copia de la mencionada autorización. Este material, por su condición de rezago, no corresponde su reingreso al inventario, al igual que aquellos que han sido autorizados a utilizarse para reparación de otros de similar características. Por tal condición, no necesitan otro tratamiento patrimonial. Los bienes declarados en desuso o rezago tienen una subclasificación. Por un lado están los bienes con un valor comercial. Serán aquellos bienes inutilizables con un valor comercial de venta. Y por otro lado, los bienes sin valor comercial. Se los denomina aquellos bienes inutilizables cuya venta no resulte conveniente, dado el escaso valor comercial, o que tampoco convenga la remisión al depósito de rezagos para su enajenación conjunta con otros materiales, porque resulta completamente antieconómica. Los bienes en desuso o en condición de rezago cuyo valor comercial de venta, valor comercial de reventa, deberán remitirse al depósito de rezago dependiente del organismo administrador. Para dicha remisión, el manual es claro y preciso. Se utilizarán como preferencia medios de la institución o, en su defecto, se recurrirá a empresas de transporte de cargas oficiales o privadas. Conjuntamente con los bienes se adjuntará una relación en la que se consignará la cantidad y descripción de los elementos remitidos, en la que se indicará el expediente y disposición de aprobación del descargo. Si la remisión se efectúa por medio de embarcaciones o automotores, a los encargados de los mismos se le otorgará un recibo provisorio para la recepción de la carga hasta que se remita al destino
el recibo definitivo. No obstante, cuando por razones de urgencia u otras causas resulte imposible, inconveniente u oneroso el traslado al depósito de rezagos, el organismo administrador podrá disponer que los bienes se mantengan en el sitio en que se encuentran, lugar donde se exhibirá cuando se ofrezcan a una posiblemente. Los bienes ingresados al depósito de rezagos serán debidamente revisados y de no existir observaciones se prestará la conformidad respectiva. En caso de faltante de piezas, accesorios, partes o no remisión del material, se emplearán los mecanismos reglamentarios para la formulación de cargos al titular del destino. Los organismos administradores podrán disponer la destrucción del material por ellos declarados en condiciones de rezago. Para que esa destrucción sea posible, deben reunirse las siguientes condiciones mínimas, condición sine qua non para poder efectuar lo que estamos mencionando. Que no se trate de chatarra, sujeta a un régimen establecido por el decreto 3171 del año 65. Que el material a destruir carezca de valor comercial de venta o sea antieconómica la revisión del mismo, declarado previamente por la correspondiente disposición aprobatoria. Al depósito de rezago podrá ir para su enajenación conjunta con otros bienes. Ello debe ser analizado y corroborado por el respectivo organismo administrador. Otra causal es que no resulte posible la cesión gratuita de este material a lo que se conoce como entidades indicadas en el párrafo final del artículo 53 de la Ley de Contabilidad, que son aquellas organizaciones que prestan funciones educativas, por ejemplo, y para los cuales ciertos elementos podrían ser utilizados como elementos de educación. Dada la falta de interés evidenciado por las mismas, entonces sería tonto remitirlas. Esta disposición entonces quedará cumplimentada con la expresa negativa de por lo menos dos de esas entidades que desarrollan la actividad antes mencionada en el ámbito local. La constancia del cumplimiento de los requisitos previos a la destrucción del material de rezago indicada precedentemente servirán de base para el dictado de la pertinente disposición autorizante. Al expediente así formado deberán agregarse finalmente el acta labrada al efecto en la oportunidad de procederse a la destrucción de los elementos. En la misma deberá constar la debida intervención del responsable de cargo de los bienes a destruir, encargado del subcargo, oficial de inventario y del jefe de cargo. Con respecto a lo que son símbolos de la soberanía nacional, escudos, banderas, que sean dados de baja, serán incinerados previa anulación de su carácter emblemático. Los actos se harán en recintos cerrados, con la mayor solemnidad, labrándose actas las que serán firmadas indefectiblemente por el titular del destino y el personal participante. Suponiendo que los rezagos puedan venderse, existe una base normativa en lo referente a compras y ventas del Estado, que es el antiguo decreto 436 del 2000. Y las normas complementarias. Para ello habrá que observar una serie de condiciones. Generar los pliegos, que serán gratis y deberán contener detalle del conforme inventario o de no poseerlo los necesarios que permitan su descripción, es decir, un detalle de lo que se va a ofrecer a la venta. Los plazos se fijarán en días corridos. Con respecto al pago,
anticipado dentro de los 5 días de la orden de compra, de la orden de venta. El retiro dentro de los 5 días de entrega de la documentación por parte de la Prefectura Naval Argentina, o plazo mayor que se estime adecuado a la autoridad que autoriza la venta. Las transferencias se realizarán dentro de los 30 días a la fecha de retiro.